Una de las novedades más importantes del sistema jurídico mexicano en las últimas décadas tiene que ver con el derecho de acceso a la información. Por una parte, su desarrollo sustantivo en cuanto a su alcance, a su contenido, a las excepciones y límites que tiene, y por otro lado, su vertiente institucional, el surgimiento de institutos que garantizan el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, también ha venido a abonar una serie de reflexiones y una serie de debates respecto de los cuales los abogados tenemos que estar informados, por supuesto, y advertidos en cuanto a su alcance. También todos los ciudadanos, desde luego. Una de las ventajas del derecho de acceso a la información es que corresponde a todos. Hay una universalidad completa del sujeto titular de este derecho. Para platicarnos del surgimiento del derecho de acceso a la información, del desarrollo que ha tenido en los últimos años, de esta vertiente tanto sustantiva como institucional, hoy nos acompaña el doctor Jorge Islas. Doctor, pues bienvenido a esta cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Usted fue protagonista del surgimiento, usted fue verdaderamente quien sembró esa semilla junto con otras personas, desde luego, pero usted tuvo un papel muy destacado. ¿Cuál fue la idea cuando surge esto en el 2001, 2002? ¿Qué idea tenían ustedes? ¿Cómo se habían propuesto articular este derecho de acceso a la información, doctor? Muchas gracias, doctor Carbonell, por la invitación y al instituto. En realidad fue un ejercicio transversal, colegiado de diversos colegas, entre los que se encuentra también el doctor Miguel Carbonell, de tal manera que compartimos el crédito y con mucho gusto. Yo empecé a trabajar el tema en 1997, por un resbalón de cáscara de plátano. Me hicieron una consulta sobre los alcances del derecho a la información. Y cuando empecé a buscar el tema, llegué a una página de internet inglesa que se llamaba, ya no existe, The File Room, el archivero, y empecé a ver de qué se trataba el tema y me empezó a entusiasmar. Y cuando empecé a buscar literatura especializada en México, me di cuenta que no había nada. Y cuando busqué en la literatura, adicionalmente, jurisprudencia, no había nada. Y cuando busqué en la ley, no había nada. Entonces me pareció que era un tema de puntal, que era interesante estudiarlo, y de repente empezaron a salir los temas y convergimos con algunos otros colegas del instituto, contigo, Miguel, en ese momento, y otros, y se empezó a presentar una iniciativa de discusión que pone el presidente Fox en la mesa. ¿En el 2001? En el 2001, para presentar la primera iniciativa a nivel federal sobre el tema. Y pues ahí es cuando empezamos a platicar un grupo de colegas, sobre todo fundamentalmente académicos y algunos periodistas, sobre el tema, y de ahí nace también fortuitamente el Grupo Oaxaca, y empezamos a trabajar un proyecto alterno de legislación con el fin de animar una discusión seria sobre el tema. Quisiera decirle al auditorio que este es uno de los temas más exitosos, no solamente en cuanto a una legislación consensuada, sino que fue un ejercicio ciudadano muy exitoso, casi a nivel de iniciativa popular, en donde nosotros, como te recordarás, Miguel, redactamos todo el articulado, todos los transitorios y hasta la exposición de motivos. Claro. Y esto dio pauta a que se creara la primera ley, como recordarás en las negociaciones que a mí me tocó encabezar, producto de la voluntad que ustedes y la confianza que me depositaron. Ningún legislador quiso entrar a la reforma constitucional, es por eso que primero nació la legislación federal y luego la constitucional. Pero fue un ejercicio creo que muy positivo, porque le da herramientas y elementos a los ciudadanos de tener mejores condiciones para deliberar la cosa pública con contenidos que derivan del ejercicio de la función pública, y esto es muy importante porque nos invita a pensar que no solamente podemos recibir información de lo que ellos quieren que nosotros sepamos, sino también lo que nosotros demandamos para tomar decisiones sustantivas. A ver, vamos a este aspecto sustantivo, como usted lo menciona correctamente, doctor. ¿Qué es el derecho a acceso a la información? Quienes nos están viendo seguramente se preguntan, bueno, y a mí este tema, ¿por qué me interesa? ¿Por qué? ¿Cómo me afecta o cómo me puedo yo beneficiar de este tema? ¿Nos podría dar alguna indicación en ese sentido? Sin entrar en particularidades técnicas, es básicamente el ejercicio que tiene un ciudadano para solicitarle información a su gobierno sobre las tomas de decisiones que toma en su nombre y con su dinero. ¿De lo que quiera? De lo que quiera. Hay excepciones, obvio, y en toda democracia sí debe de ser, que se resguardan bajo la idea de la seguridad nacional o algunas otras consideraciones, como son temas de vida privada o archivos privados, en donde debe de haber el resguardo natural. En una democracia debe haber equilibrio entre la vida pública y la vida privada, pero fundamentalmente la idea es que todo el flujo de información que es generado por la autoridad
tiene que ser del conocimiento público. Y esto tiene que ver, podría pensar alguien solo con los políticos, con quienes son profesionales de la política, con los partidos, o también el ciudadano puede nutrirse en cuanto a tener este acceso a la información. En realidad la institución como el instrumento que es la ley están pensados más para que le sirvan al ciudadano que a los partidos o alguna otra entidad que tenga algún tipo de agenda pública institucional particular. Esto está hecho para que el ciudadano pueda ejercer a plenitud sus otras libertades que están reconocidas en la Constitución. ¿Nos podría poner algún ejemplo? El derecho al trabajo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de petición, el derecho de petición. A ver, un ejemplo, el derecho al trabajo. ¿Cómo puedo saber en dónde puedo recurrir a buscar un empleo que tenga ciertas características, en donde busquen el perfil de lo que yo he trabajado previamente, si no hay información pública que me lo disponga y que me lo provea? En eso me estarían dando a mí elementos en donde me ponen en oportunidades diferentes con otras personas que sí tienen información. Si el Estado es solidario y el Estado está generando las condiciones para que todos tengamos las mismas capacidades y las mismas oportunidades, debe de haber información sustantiva. Claro. El derecho a la libertad de asociación. ¿Cómo voy a incorporarme a un partido político, a una asociación o algún tipo de participación? ¿Sindicatos? Sindicatos, por ejemplo, si no tengo información de cómo es que se organiza ese sindicato, cómo rinde cuenta ese sindicato, cómo cobra cuota, cómo transparenta el recurso de todos sus agremiados. Esto es muy importante porque esto nos hace ver si queremos finalmente participar en una organización o no, que es opaca o que es transparente, que es democrática o no es democrática, que tiene condiciones de mejorar las oportunidades de sus trabajadores o sus agremiados o no. Eso nos lo da la información. Si yo tengo la información, tengo elementos para tomar una determinación o una decisión. Y no voy con los ojos cerrados para ser cooptado, lo cual inhibe la real participación de la sociedad y que puede lastimar eventualmente los cauces democráticos. Doctor, vamos a la vertiente institucional. Creo que fue atinado, creo que fue un acierto y estaría también dentro de las novedades institucionales del Estado mexicano, el no haberse limitado a poner el derecho y señalado el alcance de ese derecho, sino también un mecanismo de garantía para hacerlo efectivo. Y ahí surgen los institutos, las comisiones de transparencia. ¿Cómo estamos en esa materia? ¿Dónde está el Estado mexicano en ese tema? Inició esto en el 2002, su vigencia. Hoy estamos celebrando los primeros 13, 14 años de que inició. Hay una institucionalidad mucho más desarrollada. Lamentablemente la estadística nos dice hoy que los que más usan este ejercicio de libertad y de derechos son académicos, periodistas, abogados y empresarios. Y el pueblo y el ciudadano, que es a donde debe de ir dirigido básicamente este derecho, lamentablemente todavía no lo alcanza a entender, de tal manera que el reto para los INAIs estatales y el nacional es que socialicen con la mayor profundidad y con la mayor amplitud posible los beneficios y las bondades de este derecho para que el ciudadano ordinario, el ciudadano de común, pueda conocer determinada información y pueda tener mejores condiciones para tomar decisiones y a involucrarse en asuntos que son de su comunidad, de su familia y que le son muy relevantes en la cotidianidad. Cuando usted habla del INAI, ¿a qué se refiere? Para quienes nos ven que a lo mejor no están mucho en este debate. Al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Es una nueva institución que creó el Estado mexicano a partir de la primera ley en la que participamos el doctor Carbonell y otro grupo de colegas de la UNAM y de otras instituciones y periodistas, que es básicamente un instituto que busca ser el protector del derecho de acceso a la información cuando una entidad gubernamental niega la información. Entonces, una entidad del Estado hace las veces de tu defensor para que dirima en una instancia colegiada si te asiste o no el derecho, y si te asiste, te da todos los elementos para garantizarte la protección de este derecho. Es decir, yo voy a pedir información a cualquier entidad del Estado mexicano, esa entidad inclusive la entidad de seguridad nacional del Estado mexicano, cualquiera, que por definición debe tener resguardada la mayor parte de su información, pero también está habilitado en algunos aspectos. Y si me la niegan, entonces el órgano garante es Puedo recurrir al órgano garante para hacer valer mi derecho toda vez que me negaron la información, y entonces este órgano hará las veces de hacer una discusión para, también, es muy importante señalarlo, con base en el artículo 1 constitucional, buscar una interpretación que favorezca con la mayor amplitud posible el beneficio del derecho en favor de las personas. Y si alguien que nos esté viendo y le llame la atención a este tema quisiera solicitar información, ¿tiene que acudir ante la entidad? Lo puede hacer vía electrónica,
o lo puede hacer vía telefónica. No necesariamente tiene que hacerlo en persona. Incluso puede hacerlo sin, digo, no tiene nada de malo poner el nombre, y a mí me parece que es muy serio, pero puede hacerlo bajo otro nombre y seguramente no habrá ningún problema. Simplemente es el ejercicio de un derecho. Y así tiene que ser respetado. No tiene que demostrarle interés jurídico y en consecuencia no tiene que demostrar una identidad propia en ese sentido. ¿Los estudiantes de Derecho podrían estar solicitando información? Entiendo que son muchos ejercicios y recurrentes que lo hacen muchos estudiantes, no solamente en nuestra universidad, sino en otras, pues un poco para saber cómo es que funciona, y es una manera también de irlos sensibilizando en un tema que es fundamental para que ellos hagan conciencia de que pertenecen a una nueva generación, no solamente en el uso de nuevas tecnologías, sino también en el uso de nuevos derechos. En lo cual ellos están sin duda muy familiarizados. Esperemos que sí, porque ellos tienen que ser la vuelta de cambio que necesita México urgentemente. Urgentemente. Muchísimas gracias, doctor. Pues como pueden ver, el derecho de acceso a la información pública gubernamental es una nueva vertiente, una vertiente de la que tenemos que estar advertidos, que tenemos que, desde luego, conocer, ejercer y garantizar efectivamente. Muchas gracias por su tiempo y por su atención en esta nueva cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.